¿Qué es el amor sin libertad? ¿No es una simple obsesión? Bienvenidos a un nuevo video de DAC. Esta vez vamos a analizar Obsession. Hace poquito tuve la oportunidad gigantesca de ir al cine y ver Obsession y tengo que decir que me encantó, la amé la película como tal. Ya luego hablaremos un poco de lo que significa este tipo de pelis para el cine, tanto Obsession como Backrooms, que pronto van a estar viendo también la reseña de Backrooms aquí en el canal. Pero ¿qué vamos a hablar? No voy a hablar solamente de la trama, obviamente ya les voy a explicar un poquito la trama como para entrar aquí en calor. Obviamente van a haber spoilers para que si no han visto la peli, sáquense el video, vayan a verla y vienen a verlo de nuevo para que no se pierdan de nada. Y si ya la vieron, pues quédense aquí y hablamos un poco. En general, para hablar de la peli, pues por calificación le doy un 10 de 10. No me acuerdo si lo hago con 10 o 5, perdón, siempre se me olvida, tengo que definirlo, pero un 10 de 10. La película está increíble. Siento que en todos los aspectos es perfecta, con el presupuesto que tiene, con lo que tiene en mano. Lo hace increíble. Inde Navarrete como Nikki, la protagonista de la película, podemos decir, es increíble, pero en general increíble, justamente también el actor que hace de Bear, que se me olvidó el nombre, soy muy malo con los nombres, el actor que hace de Bear lo hace increíble también, se hace odiar por completo y se hace uno pensar qué está haciendo este idiota, pero está muy buena. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la trama, ¿no? Que eso es lo que les dije que iba a hacer. La película nos sitúa en un grupo de amigos, Ian, Angela, Nikki y Bear, específicamente son estos cuatro, los cuales son cualquier grupo de amigos, ¿no? De toda la vida. Sé que esta ahora suena como la típica película de, uy, un grupo de amigos y los van matando. Tiene un poco de al final, pero son un grupo de cuatro amigos. Usual, los vemos que van a bares, les gusta salir, tienen sus bromas y chistes internos, les gusta vacilarse, lo normal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Bear lleva enamorado de Nikki mucho tiempo. Y resulta que finalmente Nikki va a poder seguir su sueño y se va a ir de donde trabajan para buscar una mejor oportunidad y poder dedicarse más a lo que a ella le gusta, que por lo que entendemos le gusta escribir. Nikki tiene toda esta situación de que se está yendo, se va a ir, ella está feliz, obviamente sus amigos están felices por ella, excepto Bear, que en su mente solamente está priorizando el yo estoy enamorado de ella, yo la amo, no quiero que se vaya, y no está pensando en qué es lo bueno para ella, ¿no? Está pensando en la amo tanto que no quiero que se vaya. Ya estamos aquí empezando a ver un poco estos tintes de obsesión de los que habla, de los que justamente nos habla el título, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver bien. Durante los días, Bear se entera que Nikki perdió un collar de cristal, porque Nikki es amiga de Bear, en realidad sí se llevan bien, y Nikki perdió un collar de estos cristales que le gusta usar a la gente, como que son de energías, ese tipo de cosas. Y Bear va a una tienda de este tipo de índole, ¿no? De este tipo de cosas, de cristales, varitas mágicas, cosas así. Obviamente no varitas mágicas tipo Harry Potter o algo así, sino como varitas como de, no sé, de este tipo de cosas que se compran, ¿no? De collares de cristal, estatuas de energías, este tipo de cosas. Va, busca y justamente no hay, o el que hay como que él dice, nada, esto lo va a ver patético, claro que no se lo voy a dar, y decide no dárselo, pero se encuentra con algo, encuentra una cajita que dice One Wish Willow, que es como un sauce que se rompe y cumple un deseo, dice, y él piensa en regalárselo. No entiendo bien por qué él piensa en regalarle eso. Siento que lo hace como más como un chiste o como un recuerdo de ellos, ¿no? Como intento pensar positivamente en el que él está pensando como en, bueno, que se lleve algo de mí, se acuerde de mí y decide llevárselo. Ellos salen, él va y la deja a la casa y en el momento, incluso donde él tuvo la oportunidad de dar sus sentimientos, porque es importante recalcar, él nunca intentó, como se dice famosamente, ligar con ella, nunca intentó alcanzar a algo o llegar a algún tipo de relación con ella. Simplemente era él imaginando escenarios donde estaba con ella, donde le decía cómo se sentía sin intentar nada. El asunto es que al final no le regala el One Wish Willow, él se siente enojado y frustrado porque no puede expresar sus sentimientos y decide agarrar el One Wish Willow en un momento como de enojo y dice deseo que Nikki me quiera más que todo, me ame más que a todos en el mundo. Rompe la varita y resulta que el deseo se le cumple. La varita es real, sí cumple el deseo que la persona pide. Y aquí empieza un episodio de obsesión completa, el título de la peli, de Nikki hacia Bear, donde la vemos hacer todo tipo de cosas súper turbias, extrañas, desde quedar separada esperando que él llegue del trabajo sin moverse y donde él llega se vomitó, se orinó, se hizo de todo, porque pues no se movió en todo el día, ¿no? La vemos cocinar al propio gato de Bear, entre una de las escenas más asquerosas donde él se está comiendo un sándwich y está hecho con el gato, con un gato, entre muchas otras que de verdad los invito, si no la han visto, vayan a verla y si la vieron, coméntenme por ustedes
ustedes cuál fue la escena más turbia de la peli. Los leo y ahí compartimos. Para mí en lo personal es loco porque no es una de las de ella, pero se me hizo tan turbio y asqueroso el hecho de esta escena donde Bear sí entiende que esa no es Nikki, sabe que esa no es Nikki, pero aún así decide mantener relaciones, con ella. Se me hizo muy depravado y asqueroso el hecho de lo que nos está intentando representar aquí, ¿no? Que él sabe que no es ella y no le interesa. Él lo que le importa es que se medio parezca. La película avanza y nos va metiendo cada vez en situaciones más turbias hasta que llega un punto en el que ya esto no solo afecta a Nikki y a Bert, que bueno, ya Nikki, la pobre, entendemos, la película nos hace entender que esa no es Nikki. La conciencia real de Nikki se esfumó y fue tomada por esto que no es ni un ente ni un demonio, lo explica el director, es simplemente un deseo que él pidió y que se está cumpliendo. Y justamente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? De vez en cuando como que Nikki vuelve en sí misma y está aterrorizada. Hay un punto de la película que más tarde vamos a hablar de eso, que ella le pide, máteme por favor, porque ella está sufriendo mientras él está viviendo esta vida falsa con esta cosa que ni siquiera es ella verdaderamente. La película avanza y tenemos en su clímax donde tanto Angela como Ian terminan pagando por consecuencias que ellos no tenían absolutamente nada que ver, siendo que Angela es brutalmente por Nikki cuando esta demuestra genuinamente que tenía sentimientos por Bear y es... La escena es increíble, a ladrillazos contra se me fue la palabra, su propia manivela del carro, es tremendo, es increíble cómo lograron eso con tan poco presupuesto, me pongo de pie y les aplaudo, es increíble esa escena. Y luego el pobre Ian, que también medio estúpido, ¿no? O sea, tipo, también siento que no era el mejor tipo de amigo que puedes tener para una situación así, es un tiro por Nikki en el clímax final de la peli. Y la peli nos deja con una última escena en la que nos hace creer que no todo salía como iba a salir. Porque bueno, esto no se los conté, pero resulta que Bear vuelve a ir a la tienda para entender cómo acabar con este deseo porque está harto, no sabe cómo hacerlo. Y le dicen que la única forma de cortar el deseo es que él muera. Además de que también se lo dicen en una llamada. Si quiere cortar este deseo, usted tiene que morir. O por su defecto que ella muera. ¿Qué hace Bear? Intenta de un tiro, pero no lo logra hacer porque pues tiene mucho miedo y ahí creo que todos podemos entender, ¿no? O sea, pues obviamente da miedo. Pero luego se decide automedicar lo suficiente para morir, de la misma forma en la que muere su gato. ¿Y qué pasa? Que mientras hacía eso, Nikki rompe el One Wish Willow para pedir su propio deseo. La Nikki ya está obsesionada, no la Nikki real. Pide que Bear se enamore de ella de la misma forma que ella lo está. Bueno, algo así tiene que haber sido el deseo, como tal no nos dicen que es el deseo. Pero en ese momento Bear muere. Bear muere haciendo que se rompa el deseo de Nikki y que se rompa el deseo de él. Y la película acaba con una escena súper fuerte en la que vemos a Nikki rodeada del cadáver de todos sus amigos, abrazando al Bear muriendo y esta recién tomando conciencia de todo lo que Bear hizo. Y lo único que ella reacciona a decir, o lo último que escuchamos de ella antes de que la película termine, es diciendo: ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Porque Nikki fue espectadora de toda esta situación, vio cómo su cuerpo fue utilizado, vio cómo ella, bajo su cuerpo, mató personas que llamaba como era Angela y como era Ian. Vio todo el daño que hizo por cosas que ella no pidió. Y la película termina con ella llorando y gritándole a ver: ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Y de verdad que es un peliculón. Esa escena me dejó así, tipo, como incómodo, me dejó incómodo. La película en general me dejó incómodo y eso me gustó mucho. Me dejó pensando muchísimo, me dejó con la idea ahí en la cabeza dando vueltas mucho rato de qué horror que todo esto pasó porque este tipo no aceptó que las personas pueden tener una vida más allá de él, ¿no? Porque él decidió actuar en el momento que escuchó que ella se iba, porque él pensó que ella iba a estar toda la vida, él pensó que ella iba a ser como él sin un propósito, que simplemente iba en algún momento caer en él sin él siquiera hacer nada. Y es bastante triste, pero ¿qué les parece si analizamos un poquito más de la peli, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que Nikki estaba obsesionada y así, pero hay un poquito más. ¿Qué tal si les analizamos qué es la verdadera obsesión aquí? Así que vamos con eso. Podríamos pensar que sí, que Nikki es la obsesionada aquí y con toda razón, ¿no? La película nos lo muestra literalmente y es lo que estamos viendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si les digo que el verdadero obsesionado es Ver? Y sé que hasta ahora me están diciendo: Adrián, descubriste el agua mojada, eso ya lo sabía, es muy obvio el tema. Sí, pero pues quiero hablarlo, ¿no? Pero, ¿qué significa obsesionarse con otra persona? Y cito textualmente: según la psicología, cuando una persona se obsesiona con otra, experimenta pensamientos, emociones y comportamientos persistentes e intrusivos en relación con esa persona, que van más allá del interés o el afecto
aspecto normal. Esta obsesión suele manifestarse como una necesidad constante de atención, control o contacto, generando un vínculo dependiente o poco saludable que, de no mantenerse constantemente, puede derivar en problemas como estrés, ansiedad o episodios de depresión que requieren terapia para sanar. Y sí, leyendo esto decimos todo lo que tiene Nikki, y correcto, Nikki es una representación de la obsesión. El título no está por ponerlo, ¿no? O sea, el título no estaba por que se viera cool. Nikki es literalmente la representación física de todos los síntomas de una obsesión, ¿no? Enfermedad, ansiedad, depresión. Nikki lo es, pero ¿quién más lo es? Ver. Y es que de hecho la psicóloga Dorothy Tennant en el 79 habla de la limerencia, pero no le vamos a poner a la película limerencia, ¿no? ¿Quién va a ver una película que se llama Limerencia? Le vamos a poner obsesión, es mucho más cool. Pero justamente la limerencia va sobre todo esto, trata justamente, dentro de la limerencia está la obsesión por una persona. Y con todo esto podemos ver que el verdadero obsesionado es Ver, que terminó haciendo que su propia obsesión se saliera hacia los demás, haciéndole daño a otras personas, haciéndole daño a una persona que tenía una vida por delante, pero su obsesión era tal que no le interesaba la vida de ella, le interesaba la de él, y el hecho de que él quería estar con ella y que él quería ser el que estuviera con ella, no que ella se fuera y que viviera bien. Él quería, no le interesaba en verdad los sueños de ella como tal, le interesaba que las cosas que él quería se cumplieran. Y justamente aquí entra la varita, ¿no? Que la varita le cumple ese deseo de poder tenerla a ella sin que fuera ella siquiera, ¿no? Y ahí y creo que uno de los puntos principales donde vemos la obsesión de Ver en la peli es en el hecho de cuando él ya entiende que esa no es la verdadera Nikki y él le pide solo actúe como Nikki aunque no lo sea. O sea, a él no le interesa si es ella o no, a él le interesa que se parezca. Si a él le hubieran dado otra alternativa de crear una Nikki falsa, probablemente le hubiera gustado, él le hubiera funcionado, porque él no quería una Nikki real, con pensamientos reales, sentimientos reales, una mujer que pudiera decidir. Él quería un trapo que pudiera andar, básicamente. Él quería una camisa parlanchina, porque lo que quería era que anduviera con él, que él pudiera besarla, hacerle lo que le quisiera hacer, que pudieran pasar un rato juntos, porque ella no tuviera sueños, que ella no tuviera ambiciones, que ella no tuviera algo que quiera hacer, que no tuviera ese crecimiento que tenía la Nikki verdadera, ¿no? Él quería a Nikki para él, nada más. Y fue bastante claro en la peli, ¿no? Y creo que eso justo nos acerca al siguiente punto del video, que tiene que hablar con uno de los puntos también más fuertes de la peli, que es cuando este dice que tiene de malo salir conmigo. Pero vamos a verlo específicamente, ¿no? Bear es un ejemplo claro de lo que es una masculinidad que le tiene tanto miedo al rechazo que prefiere darle una forma en su imaginación, ¿no? Porque literalmente lo que vemos, Bear desde un inicio nos pintan como que está hablando con ella, pero en realidad está imaginando el escenario donde habla con ella y donde intenta confesar lo que siente y se mantiene así constantemente. Él no está intentando nada, ella lo ve como un simple amigo porque él nunca ha dado el paso de dar una intención extra, ¿no? Tiene esta mentalidad de que pues simplemente va a pasar, ¿no? Como si ella fuera una cosa y simplemente en algún momento se tiene que enamorar de él. Y es donde lo que veíamos antes, de que él no le interesaba verdaderamente qué era el futuro de ella, si ella iba a estar bien. Cuando ella dice que va a renunciar, que se va, a él le preocupa más que alegrarse, no como un verdadero amigo, como alguien que en verdad está enamorado de una persona. Él lo que pasa es que la quiere solo para él, no le interesa que ella cumpla sueños o que ella logre cosas, simplemente quiere que esté para él. Y creo que es un claro ejemplo de lo que este tipo de personas, este tipo de masculinidad son tan peligrosas y tan dañinas. Y creo que pasa en la película, porque este tipo de personas existen en la vida real, personas que están enamoradas de alguien, pero que lo que quieren es que exista para ellos nada más, no quieren que estas personas tengan un más allá, tengan un futuro, tengan una razón de vivir, quieren que su razón de vivir sean ellos mismos, no un trabajo, no un sueño, no un hobby, no una ambición, quieren que sean ellos. ¿Y qué pasa justamente en la película? Que Ver encuentra una herramienta para cumplir esa imaginación, encuentra una herramienta que le puede materializar ese sueño sin necesidad de que él haga nada, el One Wish Willow. Y creo que es lo fuerte de la peli, ¿no? El hecho de que Ver aquí literalmente está violentando la vida de Nikki. A él no le importa si con quien está es Nikki o no, lo que le importa es que se parezca, esto lo vimos antes, se lo comentaba, ¿no? Que justamente él en un punto de la peli le dice a esta Nikki nueva que actúe como ella, no le importa que no sea ella, actúe como ella, deje de ser extraña y ya con él, con eso él se va a sentir bien. Y justamente esto de hecho me recuerda a la escena que les dije que es como la que más me impactó, que no es ni la más sangrienta ni la más violenta, pero es justamente la escena donde Bear, después de todo lo que ha pasado, después de todos estos problemas, igual tiene la potestad y las ganas de tener relaciones con esa Nikki que él sabe que no es real. Y esto es súper turbio porque literalmente la está. Y tenemos el punto justamente por el que le pongo este título a esta sección del video, que es cuando Nikki, la Nikki real, mientras la Nikki esta del deseo está dormida, literalmente le pide, le implora que acabe con ella. ¿Y qué hace Ver?
a ver, ustedes piensen, ¿qué haría alguien en esta situación? Obviamente estamos hablando de algo muy difícil que es quitarle la vida a alguien, aunque lo está pidiendo en este caso porque en realidad no es ella como tal, pero ¿qué hace ver? La cuestiona a ella, así como oyen, la cuestiona a ella, ni siquiera se cuestiona a sí mismo de qué estoy haciendo mal. Decide en el momento que la escucha a ella pedirle, cabe con mi vida antes de que esto despierte porque no soy yo, él la cuestiona, decide cuestionarle y le dice que qué tiene de malo salir con él, qué tiene de malo él. En ningún momento en la película él se arrepiente de lo que él está haciendo, en ningún momento, en toda la película es hasta el final donde él finalmente entiende que igual y la cagaste, papito, igual y la cagaste, es hasta el final que lo entiende, porque antes de eso siempre es buscando en algún punto, que es el más horrible, que está buscando que actúe normal, actúe como usted y ya con eso me basta. O desde el principio el deseo, que todavía él no sabía tanto de eso, pero creo que había que entender que no había una potestad real de ella. Y es que nunca se cuestiona a sí mismo y termina haciendo daño a gente que sí lo quería por una decisión tan egoísta como lo que pasa con Angela, que la termina matando Nikki. La gente sufriendo, incluyendo a la propia Nikki, que probablemente va a tener muchas consecuencias posterior a eso. Y justamente hablando de esto, de esta forma en la que él la encerró, creo que vamos a tocar el último punto del video antes de pasar a la conclusión, que es el tema del amor, porque creo que la película habla mucho del amor y cómo funciona verdaderamente el amor, así que vamos a verlo. Y quiero esta vez centrarme en el deseo de ver. Él pide que Nikki lo ame sobre todo en el mundo. Y bueno, sabemos que es una película de fantasía, pero ¿qué tan fantasioso es que alguien ame a alguien por encima de cualquier cosa en el mundo? ¿En verdad así sirve el amor? Porque ¿qué es el amor si no hay libertad? Y creo que es uno de los cuestionamientos principales de la peli y que la peli nos lo pone enfrente. Nos hablan de que Nikki tiene sueños, le gusta escribir, va a renunciar a su trabajo porque quiere dedicarse a lo que ama, a lo que le gusta. Pero a Ver no le importa. A Ver le importa que ella lo ame a él y que solo lo ame a él. Y con datos, cosas súper sutiles lo vemos. El deseo no está ahí para que Nikki simplemente lo ame. El deseo está para que sea la única cosa a la que Nikki se va a dedicar de ahora en adelante. Lo vemos, por ejemplo, donde está leyendo un libro, lo está leyendo al revés. Porque el deseo no tiene una existencia más allá de amar a Ver. No le interesa nada más que no sea cumplir el deseo que es que lo ame. ¿Qué hubiera pasado si esta relación no hubiera tenido este desenlace tan trágico que era obvio al que iba? ¿Qué hubiera pasado si el deseo hubiera salido bien para Ver? Para Ver, obviamente lo digo para Ver en específico porque no habría sido bien para nadie más. Ni que habría sido un saco de carne y huesos que se movería por y para él. No tendría sueños, no tendría visiones. Y esto me recuerda un poco incluso a la familia tradicional, a lo que nos decían antes que era familia, padre, proveedor y la mujer que tenía que estar enamorada de él y trabajando para él nada más. Y eso es triste porque así no funcionan las cosas. Una mujer también tiene sueños, también tiene ambiciones, también tiene ganas de trabajar, de dedicarse a lo que le gusta, tener sus hobbies. Y no tiene que ser por ningún hombre ni ninguna persona en el mundo, quitémosle no hombre si quieren, que deba de dejar todo eso, ¿no? Porque ¿de qué sirve amar si no existe la decisión de la otra persona, ¿no? Al final el amor tiene que ser un contrato, ¿no? Digámosle un contrato en el que ambos votan para que haya amor. Pero que haya amor no significa que uno puede hacer una cosa y otro puede hacer otra. Tienen derecho a hacer sus sueños, obvio. Es muy bonito cuando comparten sueños y creo que es parte de una relación, ¿no? El compartir sueños, el compartir gustos, éxitos, fracasos, compartir todo eso es parte de una relación. Pero ¿de qué sirve eso si todo se va a basar en solo una persona? Si va a ser unilateral. El amor no es unilateral. Y ahí es donde entra el título de la película, porque controlar el amor lo convierte en una obsesión. Y creo que ahí está el verdadero significado del título. Esto es una obsesión de Ver, no es una obsesión de Nikki. Ver está obsesionado con Nikki al punto que no le interesa en lo más mínimo sus sueños, sus ambiciones, qué le gusta. Su enamoramiento es incluso hasta extraño de explicar, porque ¿qué lo enamora a uno de una persona? Sus gustos, sus hobbies, lo que hace, a lo que se dedica. Obviamente hay una parte física, ¿no? Que te traiga físicamente o no, que sea atractiva, que le guste lo que te gusta a vos, que le guste leer, que le guste ver películas. Todas esas cosas son partes de una convergencia para que nos guste a alguien, pero a Ver es extraño, como que está enamorado de ella, tal vez meramente por lo físico, podría decirse, porque no le interesa posteriormente ver si ella sigue teniendo gustos, si sigue teniendo ganas de hacer cosas. A ella no le interesa ver, por ejemplo, una simple película, no le interesa, ella quiere estar viéndolo a él nada más. Y esto es triste porque ella era una persona y terminó convirtiéndose en esto. Como conclusión, definitivamente tenemos que recalcar lo que decía en el último punto, que es que amar no es un acto de una persona, sino que es un contrato de dos, ¿no? Al final, bueno, obviamente ya con sus ramificaciones, yo sé que hay relaciones de más personas, pero el amor como tal, ya pónganle de relación, de amistad, etcétera, es un contrato de dos personas. Y cuando se rompe eso, cuando se vuelve de una sola, eso no es una relación, es una obsesión. Creo que definitivamente hay que recalcar el tema de la masculinidad tóxica y cómo es algo que afecta constantemente el mundo de las relaciones, algo que
pareciera se ha ido curando con el pasar de los años, pero tristemente aún no se cura por completo y hay un realce de este tipo de actitudes en las que nunca es culpa de él, siempre es culpa suya por esto, es culpa suya por lo otro. La escena que les digo de donde él la cuestiona a ella, en vez de cuestionarse por lo menos por un segundo él mismo qué estoy haciendo, decide cuestionar a la otra persona y nunca es culpa de él, nunca es culpa de él. Y cuando finalmente acepta que lo es muy tarde. Y tristemente pasa. Obviamente no con todos estos matices mágicos y de One Wish Willow y así, pero pasa. Y es muy triste ver cómo en realidad sí pasa. Es el hecho de pensar que el mundo gira alrededor de sí mismo. Creo que también es una amplia consecuencia en la película pensar que la otra persona no tiene sueños. Este tipo Ver acabó con los sueños de muchas personas. De Ian no sabemos si tenía sueños como tal, o al menos no recuerdo, pero por ejemplo Angela había sido aceptada en una de las escuelas de sus sueños, en las que una de las que ella quería ser aceptada terminó muriendo, o la propia Nikki que no murió, pero pasó de estar cerca de cumplir su sueño a probablemente ir a la cárcel por muchísimos años por alegadamente matar a 3 personas. Es triste verlo, ¿no? Es triste pensar cómo toda la decisión de este tipo desencarnó en todo este sufrimiento para gente que no tenía absolutamente nada que ver con su falta de huevos de demostrar sus sentimientos, ¿no?